Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de AgroTalk. Soy Jason Muir de la Sustainable Agriculture Network y hoy les traigo una conversación grabada en el terreno, en Gaitania, en el corazón cafetero del Tolima, con las personas que hicieron posible CIMAS, el sistema comunitario de monitoreo y aseguramiento, y con quienes lo han vivido desde el territorio. Durante esa semana recorrimos varias asociaciones de la zona, conversando con caficultores, productoras y con los monitores comunitarios que aplican esta metodología directamente en campo. Y para esta conversación reunimos a 4 personas clave: Oliver Bach y Julián Gómez, líderes de este proyecto desde la Secretaría de SAN; Andrés Rueda, jefe de proyecto de monitoreo climático participativo en Fundación Natura, organización miembro de SAN; y Sebastián Arrieta, Coffee Commodity Lead de Preferred by Nature, otra organización miembro de nuestra red. La pregunta que quiero que tengan en la mente durante todo este episodio es simple, pero no obvia. ¿Puede un sistema de monitoreo construido y operado por la propia comunidad ser tan riguroso como uno externo y al mismo tiempo generar cambio real en la práctica del productor y mejores oportunidades de mercado? Los dejo con esa conversación. Oliver, quiero arrancar con algo que mucha gente no entiende de entrada. Si ya existen las auditorías tradicionales de las certificadoras, ¿por qué SAN decidió construir un sistema de monitoreo hecho por la propia comunidad? Gracias, Jason. Los pequeños productores y los grupos como asociaciones cooperativas de café aquí en la zona y también en otros lados del mundo enfrentan un desafío muy grande. No solo recibir las auditorías de tercera parte una vez al año, que les pinten un panorama limitado, sino tener un monitoreo más continuo, transparente, que pueda combinar también el intercambio de buenas prácticas de productor a productor. Y CIMAS ofrece todas esas facilidades en una plataforma liderado por monitores capacitados que son hijos de las familias productoras de la zona. Julián, algo que me llama la atención es que este monitoreo no es un reemplazo al auditor externo, sino que es como un diálogo con esta persona. ¿Cómo complementan en la práctica el monitor comunitario y el auditor de una certificadora este proceso de mejoras en las prácticas de los agricultores? Digamos que sí más complementan en dos situaciones específicas. Una es que el monitoreo comunitario puede ser más frecuente que el monitoreo que hace un auditor. Un auditor está una sola vez en el año, toma una foto de una muestra pequeña de la organización. El monitoreo comunitario está en el 100% de la organización más de una vez al año, entre 2 a 3, dependiendo de los requerimientos y los requisitos que se quieran complementar. Entonces está constantemente midiendo el cambio o midiendo los niveles de riesgo y haciendo acciones de mitigación antes que el riesgo se materialice. Sebastián, vos trabajas todos los días con auditorías de terceros en café. ¿Qué le falta a una auditoría tradicional que un monitor que vive en la misma vereda sí puede ver en su día a día? Yo creo que es crear toda una línea base que puede apoyar a la organización o a los productores a tomar decisiones o a dirigir fondos hacia donde pueden haber mejoras dependiendo de los resultados de este monitoreo comunitario. A la hora de la auditoría es un poco más una fecha exacta y con el monitoreo es todo el proceso que van desarrollando durante el año, que eso fortalece mucho a mitigar riesgos y no solamente prepararse para auditorías, sino para evitar accidentes, contaminaciones, impactos ambientales, impactos sociales. Entonces yo creo que son herramientas muy poderosas que al final de cuentas van a ayudar al mismo productor a tener un espacio mucho más sostenible, mucho más preparado para el cambio climático y no solo para enfrentar un proceso de auditoría. Andrés, ¿vos qué características ves que son necesarias de una persona en la comunidad para que los productores de verdad confíen en la evaluación y los consejos que esta persona va a hacer de sus prácticas en finca? Hola Jason y los oyentes. La construcción de confianza a través de la participación de los monitores hace que, digamos, la información que se pueda generar a través de los monitoreos pueda crear confianza y que las poblaciones de las zonas empiecen a tener como esa capacidad de demostrar que el conocimiento que ellos han adquirido por mucho tiempo se puede hacer, es válido
y, digamos, crea la confianza de que sean los mismos pobladores de las zonas los encargados de hacer como esa verificación de cada uno de los criterios que se están manejando o estableciendo dentro de las certificaciones, y que a través de estos monitoreos comunitarios se empieza a crear la confianza y sobre todo se empieza a construir, digamos, digamos, mecanismos de verificación de cada uno de los criterios de manera transparente entre los miembros de las comunidades. Y Andrés, ¿cómo pasa un dato recogido desde la visita de un monitor comunitario, desde tu experiencia, a convertirse en una decisión distinta en la finca de un agricultor? Ese punto es bien interesante. La información que se construye a través de estos procesos de monitoreo comunitario termina siendo información que robustece de alguna manera, digamos, la toma de decisiones dentro de los mismos procesos de monitoreo. Nosotros nos hemos podido dar cuenta en varias iniciativas de monitoreo comunitario que la información que recogen los monitores y esos datos que se recogen a través de la experiencia de los monitores son muy bien entendidos y muy bien utilizados por los monitores para toma de decisiones en el manejo de sus sistemas productivos. Tengo una pregunta para Julián u Oliver. ¿Ustedes creen que las prácticas de sostenibilidad que se recogen dentro del sistema de CIMAS tienen alguna mayor permanencia cuando el monitoreo que se realiza es de alguien de la propia comunidad en comparación cuando se hace con un auditor externo? Digamos que ahí juega algo muy interesante y son las relaciones de confianza que ya existen en el territorio. Entonces no es alguien externo incluso del municipio, del departamento, de la ubicación geográfica donde están, que viene una vez que nadie lo conoce, a alguien que está todo el tiempo ahí. Entonces ahí no está la presión de yo tengo que cumplir todo, yo tengo que decir que yo cumplo todo porque o si no voy a perder el mercado, sino que es alguien que está ahí, que es mi vecino, que sabe de antemano muchas de las respuestas. Entonces eso genera, digamos, una apropiación diferente de la información y de que no solamente sea un dato, sino que eso se transforme en acciones en la finca. Entre ellos hablan el mismo idioma, son de la misma zona, han crecido con el café y es mucho más poderoso escuchar o ver que otro productor está implementando una práctica exitosa que está comprobada que funciona en la zona, por ejemplo una cobertura vegetal, que escuchar esto una vez por un experto y luego los pequeños productores sigan con sus rutinas sin necesariamente cambiar su comportamiento de producción. Sebastián, desde tu experiencia, ¿qué es lo que hace que los datos que se recogen en procesos de auditoría o de monitoreo comunitario puedan ser confiables y que realmente reflejen lo que se está viviendo en las fincas de los agricultores? Los datos a nivel global son sumamente valiosos. Nos dan indicadores que nos hablan del manejo propio de la finca, de la comunidad, de cómo está organizada. Entonces yo creo que estos datos tienen que después analizarse ya en conjunto, no solamente el productor, sino que tiene que haber acompañamiento del sector privado, del gobierno, de diferentes instituciones que analicen estos datos y al final los lleven a acciones prácticas dentro del sistema o del paisaje que tenemos en cada una de las comunidades. Son indicadores muy valiosos que si se recolectan a través de mucho tiempo, podemos darle un consejo o un acompañamiento aún más acertado a cada una de las fincas, de cada uno de los lotes, y al final de cuentas cada uno va a ir especializándose dependiendo de los datos que se vayan obteniendo en cada una de sus fincas. Ahora hablemos de oportunidades de mercado, porque esto es un tema que CIMAS también quiere lograr para los productores que se suman a esta metodología. Para una asociación que hoy no tiene ninguna certificación, ¿qué papel puede jugar un proceso de monitoreo comunitario que esté bien hecho para que al día de mañana esta puerta se pueda abrir? Bueno, considero que esa podría ser la línea base, de ahí se puede construir mucho y como lo mencioné anteriormente, no solo buscando una certificación, sino buscar un impacto que contribuya positivamente a la región, a la comunidad, al pueblo. Estas son herramientas muy poderosas que nos ayudan a ir mejorando estos espacios, la economía del productor, el impacto menos negativo hacia el ambiente, teniendo prácticas sociales más justas
Entonces es un equilibrio entre todo al final de cuentas. Muchas fincas habían carecido de información transparente sobre sus sistemas productivos. Esos datos generados por CIMAS, por monitores que son expertos en el cultivo de café, que han pasado por una capacitación rigurosa, ofrecen una gran oportunidad para que compradores de café se basen en estos datos para comunicar sus esfuerzos de sostenibilidad. Acordemos que la mayoría de los productores en Colombia y también en otras regiones no están asociados o no tienen servicio cercano de extensión para mejorar sus prácticas o comunicar el estatus de sus fincas a los compradores. Entonces, ahí CIMAS juega un papel muy, muy importante para cerrar esta brecha. CIMAS permite tener claridad de un caficultor o una organización que no ha empezado, no tiene certificaciones, en qué punto de partida está. Y hacia eso revisar, digamos, cuáles son las condiciones a futuro que se tienen que mejorar para poder enfrentar una certificación. La herramienta permite tener ese diagnóstico y permite esa posibilidad de entender el punto de partida que tiene cada uno de los caficultores o la asociación en su agregado. Y Andrés, esta semana hemos visitado asociaciones que son muy distintas entre sí, porque algunas están muy consolidadas, otras están apenas organizándose. ¿Qué mensaje le darías vos a una asociación que todavía no se ha imaginado como una asociación certificada, una asociación que implementa procesos de control interno, por ejemplo, sobre lo que este tipo de monitoreo le puede aportar incluso antes de pensar en obtener un sello? Yo empiezo diciendo que la herramienta es muy práctica y se adapta a todo tipo de organización. Como pudimos darnos cuenta, en esta salida tuvimos organizaciones de diferente perfil. Para una organización que aún no tiene, digamos, mecanismos de certificación y quiere empezar, CIMAS es un primer paso o puede brindar un primer paso para saber en qué punto de partida se encuentra la asociación, en qué punto de partida se encuentra el productor. Y con eso, digamos, empezar a trazar las líneas de trabajo o de los planes de acción, tanto en finca como en la organización. Imaginen que ustedes tienen enfrente a una empresa o a un donante que está evaluando invertir en este modelo de monitoreo comunitario como una apuesta de largo plazo. ¿Qué le podrían decir sobre CIMAS y su valor para realmente cambiar prácticas en finca? Vamos que ahí resaltaría el valor de la transformación real que causa CIMA, ¿cierto? No es una fotografía en el tiempo y se quedó ahí y posiblemente los datos nunca volvieron al productor, sino que es una conversación entre pares. Es una conversación de agricultor a agricultor que puede motivar más y generar una presión sana para que esas transformaciones sí se den. Los sistemas de monitoreo comunitario como CIMAS son la herramienta que puede permitir que unos procesos tengan la posibilidad de seguir desarrollándose a futuro. Uno, por el bajo costo que se tiene para la construcción de la red. Y segundo, porque todos los implicados dentro de los procesos de monitoreo se benefician. Eso permite que estas estructuras tengan durabilidad en el tiempo. Estas herramientas de monitoreo comunitario nos van a dar mucha transparencia hacia el mercado final, va a dar mucha gobernanza en los distintos lugares donde se implementen. Entonces yo creo que todo se fortalece. Podemos hablar el productor con el donante, con el mercado, el mismo idioma. Podemos compartirnos información, va a ayudar a tomar decisiones, a ubicar fondos en este rubro o en el otro. Es una forma de mantener al día y actualizado la información de cada uno de los paisajes y esto nos va a llevar a poder transmitir esta información con facilidad, con agilidad, sin mucho trámite a donantes, a nuevos mercados que nos pueden crear alianzas estratégicas para fortalecer las economías locales. Agrego que muchos compradores de, por ejemplo, café o cacao necesitan asegurar volúmenes altos de productos de calidad. De ahí hay un interés fuerte de que se manejen prácticas de sostenibilidad, que se cuiden los suelos, sistemas agroforestales que puedan resistir a un clima cada vez más cambiante. Entonces, ese manejo de riesgo, ese estabilizar esa producción a largo plazo es muy, muy importante para
para los compradores y CIMAS ofrece a los compradores que está estableciendo una red sólida de la comunidad para mantener esa productividad con calidad y resiliencia con buenos volúmenes a largo plazo. ¿Hay alguna experiencia o aprendizaje que se lleven después de las experiencias de esta semana? Yo cada vez me sorprendo más ver cómo han abrazado los productores, los monitores, las asociaciones de café aquí en la zona, el sistema. Realmente ellos han sido protagonistas de co-crearlo, de hacerlo realidad, demostrar todos los beneficios y resultados buenos que puede generar para la economía local y el bienestar de la gente en la zona. Una reflexión frente a todo lo que ha sido el proceso de CIMAS en el territorio de Planadas, iniciar desde la conceptualización, algo que parecía intangible y que los productores y las asociaciones no podían visualizar, ya a un proceso completamente consolidado y que nosotros tenemos la certeza de que va a perdurar en el tiempo, de que les va a servir tanto a las organizaciones como a los caficultores y que va a perdurar por varios años. Yo me llevo dos grandes aprendizajes. Tenemos que seguir reforzando la confianza en la capacidad local. Creo que en estos lugares tan hermosos, que de difícil acceso en muchos de los casos de muchos cultivos, hay gente capaz, hay gente profesional, hay gente con mucha experiencia, hay caficultores que tienen muchos años trabajando la tierra. Tenemos que reconocer eso y seguir fortaleciendo y compartiendo esas experiencias, compartir entre productores, compartir con organizaciones, con el mercado. La capacidad local existe, de que aquí tenemos mucho conocimiento aún por compartir y por trasladar a nuevas generaciones. Y el otro aprendizaje es que los riesgos tienen que ser mitigados en conjunto. No le podemos, o no es justo, achacar todo esto al productor, sino que yo creo que es un trabajo donde tiene que haber muchas instituciones, como lo mencioné ahora, el gobierno, empresa privada. El productor no lo podemos dejar solo, tenemos que estar hombro a hombro con ellos. Ellos tienen la experiencia, tienen el conocimiento y nosotros podemos aportar también nuestro granito de arena. Y yo creo que al final el trabajo en equipo es uno de los secretos para que esto se impulse y se potencie a mejores resultados. Creo que es ratificar más que las innovaciones no tienen que ser siempre traer la última tecnología o tiene que ser un proceso que valga millones de dólares para implementarse. Creo que tecnologías sencillas generan un impacto suficientemente fuerte en comunidades agrícolas. Soy Jason Muir y este fue un nuevo episodio de AgriTalk de la Sustainable Agriculture Network, SAN. Si quieren conocer más sobre CIMAS, el sistema de monitoreo y aseguramiento comunitario de SAN, y sobre cómo trabajamos para construir soluciones en agricultura sostenible y regenerativa, visítennos en san.eco y no olviden seguirnos en redes sociales. Gracias por escucharnos.